Hola, ¿qué tal amigos? ¿Te gustan los cómics y los monos chinos? Pues bienvenido, este es el canal ideal para ti. Ahora acompáñame, vamos a ver las novedades de esta semana, la primera de abril. Y se trata nada más y nada menos que de la entrega número 16 de la colección de novela gráfica de Marvel Salvat. Y es nada menos que los números 1 al 6 de este título de The Ultimates o Superhumanos, una de las grandes historias que tuvimos a principio de siglo, en la cual los Avengers reimaginados tenían esta historia en la cual tenían un nuevo origen enfrentando nada menos que a Super Simp. Si te llama la atención y deseas adquirirlo junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga, te espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. O bien, si te queda muy lejos, te los envías hasta la comodidad de tu hogar por Correos de México o Mercado Libre. Solamente manda un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook, de los cuales vas a encontrar enlaces en la descripción del video. Según las métricas del canal, aquí la mayoría tiene entre 30 y pocos y 40 y pocos. Luego siguen los que tienen menos de 30 hasta 20 aproximadamente, y después los cuarentones y más. Eso significa que probablemente la mayoría de los que vayan a ver este video o éramos muy jóvenes en el 2000 o probablemente ni siquiera habían nacido o estaban naciendo. Así que ¿qué pasaba en aquellos emocionantes años del cambio de siglo? Que eran sí tiempos más sencillos, en donde no había tanta seguridad para volar. Y creo que lo más grave que teníamos eran las amenazas del fin del mundo del calendario maya y el G2K. Este aparente fallo en las computadoras que iba a provocar que todo aquello que estuviera conectado o controlado por medios electrónicos iba a prácticamente explotar cuando cambiáramos al año 2000. Todavía éramos gobernados por el PRI en México, pero como que se sentía un ambiente en general de cambios emocionantes, sí. En el 2000 no solamente cambiaríamos de partido en el gobierno, sino que esta cosa que comenzaba a pasar de la televisión a la vida real, es decir, el internet comenzaba a entrar a nuestras vidas como algo real, ya no solo algo que veíamos en notas de periódico y noticieros en la televisión, sino que ya lo empezábamos a experimentar. Claro, en aquel entonces por supuesto que no había TikTok, Netflix, ni Instagram, ni Twitter, no existía ni siquiera Facebook, ni YouTube. Nos conectábamos los unos con otros en foros de chat y comenzábamos a bajar canciones que duraban días las descargas por medio de Napster. Y bueno, ni siquiera existían las aplicaciones para teléfonos. Lo más moderno que había era un Nokia indestructible. En cuanto a los cómics, ¿qué sucedía? Bueno, la verdad era un poco como sigue siendo ahora. No había tantas películas, pero los cómics eran como son ahora, para los ñoños. Sin embargo, había un pequeño problema, y es que durante toda la década de los 90 los cómics nunca la tuvieron tan bien. Particularmente Marvel tuvo un problema con muchos de sus artistas al principio de la década. Se fueron para fundar otras compañías que fueran menos restrictivas en cuanto a derechos y libertad creativa. Y a pesar de que Marvel tenía en particular muchos títulos, la continuidad era un problema que les impedía, a pesar de los esfuerzos, atraer a nuevos lectores, ya que sí, había personajes que retomaban viejos nombres para crear nuevos títulos. Y por supuesto estaban las múltiples reinicios, es decir, los reboots, y cosas como en el caso de DC, las crisis. Sin embargo, seguían teniendo estos problemas de continuidad, con referencias a hechos que habían ocurrido hacía muchas décadas. Así que, de hecho, esto estaba llevando a Marvel a la quiebra, razón también por la cual comenzamos a tener películas. Sin embargo, como parte de una gran reestructura de Marvel, a un par de escritores se les dio libertad creativa total para tomar los nombres de los personajes de Marvel y crear un universo desde cero. Así, Brian Michael Bendis comenzó toda una nueva aventura con el universo Ultimate, con nada más y nada menos que el personaje insignia de la compañía, Spider-Man. Y una vez que vieron que esto pues sí atraía a más lectores, sobre todo jóvenes, con una nueva visión de estos personajes, después con la inclusión de Mark Millar, fueron sucediéndose los demás títulos, como de los X-Men y por supuesto que sería del universo Marvel sin los Vengadores. Solo que aquí decidieron llamarlos los Ultimates.
El universo Ultimate en general sería una gran inspiración para el posterior universo cinematográfico de Marvel, que incluso después tendría una retroalimentación al tener muchas de estas cosas ya en los cómics del universo 616, como se puede ver en los uniformes y hasta definitivamente el aspecto de algunos de los personajes, como el cambio de Nick Fury, que desde un principio fue pensado así para que se pareciera a Samuel L. Jackson. El universo Ultimate estaba pensado ya no para ser tanto una cosa de peleas entre héroes y villanos, menos enfocado a amenazas cósmicas o de supervillanos, para enfocarnos un poco más en las relaciones interpersonales, y aquí los grandes villanos serían los gobiernos corruptos, las corporaciones voraces. Así que no solamente el universo Ultimate intentó integrarse a nuestra realidad, sino que de hecho utilizaba nombres y hasta los rostros de los personajes de la realidad, como por ejemplo aquí tenemos al presidente Bush o la actriz Shannon Elizabeth, conocidos presentadores y reporteros, que por supuesto que hicieron a los cómics algo increíblemente atractivo para personas no lectoras y lectores ya algo aburridos de las historias que estaban siendo muy despegadas de la realidad. Así que, como era la intención, los lectores podían comenzar a identificarse de nuevo y sentirse emocionados con las aventuras de los superhéroes. Como ya les decía, los Ultimates son los vengadores de este universo, pero aquí no fueron conformados por el azar para enfrentar a un villano, sino que fueron reunidos directamente por Nick Fury, que estaba a la cabeza de S.H.I.E.L.D., como parte de un proyecto gubernamental para la defensa del país y, claro, para las masas, sería una especie de proyecto de defensa planetaria, conjuntando primero que nada a Hank Pym y a su esposa Wasp, a Iron Man y a Bruce Banner, quien en esos momentos ya no tenía los poderes del monstruo verde, sino que participaría más como un científico enfocado a la reconstrucción de la famosa fórmula del suero del super soldado para traer de vuelta al Capitán América. Mientras que Wasp y Hank Pym eran un par de nerdos que podían utilizar los poderes, dado que pues bueno, ellos mismos estaban siendo los conejillos de indias de los experimentos. Y Iron Man se unía al grupo en parte para darle buena imagen, buenas relaciones públicas, todo como parte de una estrategia ideada nada menos que por Betty Ross, para hacer de los Ultimates algo menos militar, menos amenazante y convertirlo más en algo de farándula, algo glamoroso. Y miren cómo era curioso que este universo Ultimate se permitía hacer referencias directamente a la compañía rival, con unos reporteros bastante conocidos y la mención de un mayordomo llamado Alfred. Y es que era otra de las cosas que gustaban. No había chistes forzados, no había Deadpool por todos lados. Y a pesar de todo, había humor, había buenas historias, y para todos aquellos que, pues bueno, ahora se quejan de que la generación de cristal, de que la corrección política, de que la inclusión, estos eran héroes que maldecían, que podían decirle señoritas a los demás sin miedo a que cancelaran ni que malentendieran la cosa con corrección política, con escenas bastante violentas en prácticamente todos los títulos, y que utilizarían tanto el sexismo como las situaciones políticas y sociales de una manera bastante más cínica de lo que las veríamos hoy en día. En cuanto a la historia, Fury reunía a varios de estos héroes que, si lo notaron, Hank Pym, Wasp, Hulk y Iron Man son los Vengadores originales, pero poco después, y aquí dentro de estos primeros números, se les uniría nada menos que el Capitán América, con la campaña creada por Betty Ross para hacer de este acontecimiento no algo gubernamental, sino más de la farándula, para intentar suavizar las cosas, de que este era un proyecto al cual se le estaba dedicando muchísimo dinero y en el cual la población desconfiaba mucho, tanto de los personajes que lo dirigían como de quienes participaban y del destino del dinero que había en juego. Y sin embargo, era una operación que pronto comenzaba a mostrar sus puntos flacos, ya que dentro del mismo grupo se estaban dando problemas, ya que por ejemplo no podían reclutar a Thor, quien era una especie de hippie que luchaba en contra de las compañías y a quien no podían convencer de que se les uniera, ya que por supuesto tendría que responderle al gobierno de los Estados Unidos. Y Bruce Banner comenzaba a ser objeto de bullying
porque Hank Pym se estaba llevando todas las luces, todo el crédito, y para aquello que había sido contratado, que era duplicar el suero del supersoldado, simplemente ya no era necesario, además de que estaba fracasando espectacularmente en el intento. Y aquí un pequeño spoiler, porque para intentar corregir esa situación, Bruce se pone en riesgo, inyectándose suero del supersoldado para volver a ser Hulk y que los Ultimates tengan un villano al cual enfrentar. Y esta, señoras y señores, es la primera amenaza a la cual enfrenta este grupo. Un Hulk endemoniado intentando recuperar a Betty a como dé lugar, amenazándola, hostigándola y acosándola de manera horrible, como todo un monstruo, literal y metafóricamente. Aquí podemos ver a la Trinidad, pero en fin, es una historia con fuertes escenas, consecuencias, revelaciones, que no nos deja lugar a dudas de por qué este universo fue durante 15 años una de las mejores cosas que tuvo Marvel, y que por supuesto fue base para su universo cinematográfico, y que después se integraron muchas, no solo partes, sino incluso personajes de este universo se dieron dentro del universo 616, como por ejemplo el Reed Richards villano, Miles Morales, y hasta escritores que pasarían del universo Ultimate al universo regular, haciendo algunas de las sagas más impresionantes de los últimos años, como Civil War. En fin, una gran lectura. Eso es todo, amigos. Espero que el video les haya gustado, y si es la primera vez que llegan al canal, ojalá se suscriban para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic, manga y sus reseñas. Te agradezco mucho por haber visto este video. Ojalá puedas darle like, compartirlo, suscribirte. Espero verte en los próximos videos con más reseñas, y mientras eso sucede yo voy a estar esperando tus pedidos, leyendo tus comentarios, pero sobre todo esperando que te la pases bien chido.